¿Qué onda, mi gente? Bienvenidos al episodio número 47 de Dental DR Salud Bucal. Te saludo con gusto y espero que estés pasando un excelente día. Es muy frecuente que los pacientes te digan: doctor, le traigo a mi pareja para que la revise o lo revise, ya que cuando estamos dormidos babea mucho la almohada e inclusive amanece toda la almohada mojada por su salivación, y lo cual es muy incómodo. La otra contraparte también es de que llegan pacientes y te dicen: doctor, revise a mi pareja porque hemos notado cambios en el momento en que nos dábamos antes algún beso. Era un beso jugoso, sabroso, nutritivo, que te provocaba muchas sensaciones. Pero en la fecha de un tiempo para acá, pasó el tiempo y esos besos ya no son jugosos, ya no son sabrosos ni nutritivos y no te provoca nada. Y lo increíble aquí es que parece que estoy dándole beso a alguien que comió pinole. Para la gente que no conoce qué es el pinole, es un polvito que es comestible, que te lo pones, la gente lo come como si fuera un tipo, por gusto prácticamente, parecido tipo a la canela, pero no es canela. Ahorita les voy a poner una imagen de qué es el pinole, y lo cual el pinole, cuando lo consumen, reseca toda la mucosa y así lo manifiestan las personas, por lo cual actualmente pues eso ha afectado a bastantes parejas. Y es muy importante este tema, ya que no solo es en ese tipo de casos cuando las personas se pueden ver afectadas, sino en muchas otras situaciones. Y es por eso que en este día hablaremos el tema de la saliva. Es un tema muy interesante, ya que la saliva tiene muchísimas funciones para hacer nuestra vida diaria. Si eres de las personas que quieres saber qué es la saliva, te invito a que te suscribas, actives la campanita, dejes tu like y algún comentario y que compartas este video para que llegue a más personas. Muchas gracias a todas las personas maravillosas que apoyan el canal y bienvenidos los nuevos suscriptores. Vamos con la intro. Lo primero que tienes que saber es que la saliva es muy importante, muy importante, porque la saliva la producimos todo el día. ¿Y qué es ese líquido? Porque hay gente que le gusta y gente que le incomoda. Es un líquido o una secreción que la producen las glándulas salivales. En la boca tenemos glándulas salivales que son de varios tipos, hay mayores, hay menores. Las glándulas salivales mayores es la parótida. Para la gente que no sabe dónde está la parótida, es una glándula que se encuentra dentro de nuestra boca, en las mejillas, carrillos o cachetes, como los conozcas, en la parte de arriba, a la altura del primer y segundo molar. Entre esos molares está una bolita, y esa es la glándula parótida. Ahí prácticamente se produce la saliva, pero la saliva que se produce ahí es muy cerosa. Y prácticamente hay otras glándulas menores, que son las glándulas submandibulares, sublinguales y submaxilares. Quiero aclarar que la encía es la única que no produce saliva. La producen las glándulas. Lógicamente tú ves toda tu boca llena de saliva, pero tu encía no produce saliva. Recordemos que la saliva, ese líquido ceroso, es un líquido estéril, es decir, libre de bacterias. Conforme pasa, se genera, cae dentro de tu boca, la saliva estéril se contamina con bacterias, con restos de comida, con el líquido crevicular que está entre el surco gingival, entre los dientes, es decir, entre el diente y la encía, y con células descamadas de la misma mucosa. Y es cuando la saliva, de ser estéril, puede contagiar bastantes enfermedades, ya que en la boca existen muchísimos tipos de bacterias, y la causa más frecuente de algún contagio de alguna enfermedad, o de la mayoría de las enfermedades, es por medio de la saliva, para que se tomen en cuenta la importancia de conocerla bien.
La saliva, además de está compuesta en el 99% de agua, y ese 1% que sobra está compuesto de materia orgánica y de materia inorgánica. Esa materia orgánica e inorgánica pues vienen siendo proteínas, vienen siendo mucinas, monoglobulinas, entre muchos otros compuestos importantes para nuestra vida. La producción de saliva diaria oscila entre los 500 y 700 mililitros. La cialometría cuantitativa, que es un estudio que se hace en la saliva, nos ayuda a determinar si estás produciendo la cantidad adecuada, la calidad adecuada y qué contiene tu saliva. El sistema nervioso autónomo es el que nos controla ese tipo de producción de saliva. Y es como cuando te dicen, imagínate una fruta que le echas chile piquín, salsita, limón, o si te gusta el chamoy, y si te empiezan a platicar o se te antoja algún alimento, si te fijas empiezas a producir esa saliva porque pues la controla el sistema nervioso, y esto viene siendo por alguna estimulación visual, auditiva, del gusto también. Entonces, para que se den cuenta la importancia de la saliva en nuestra vida diaria. La saliva aumenta su producción en el momento en que amanece o despiertas en la mañana. En la tarde empieza a bajar su producción y en la noche casi es una producción nula. ¿Por qué casi es nula? Porque estás dormido y estás en reposo, por lo cual no hay una estimulación como tal. ¿Cuáles son las funciones de la saliva? La saliva tiene muchísimas funciones. Una de ellas nos ayuda para lubricación de nuestra mucosa. Número 2, nos ayuda para la fonación. Si se fijan, cuando estamos hablando, para que sea fluido y que tu lengua no se pegue a los dientes, no se pegue al paladar, no se pegue a los carrillos, es por la función de la lengua. Los pacientes que tienen sequedad bucal, por lo regular batallan porque sienten que la lengua se les pega en el piso de boca, en el paladar cuando están hablando, y eso es por la sequedad o la xerostomía, lo cual dificulta el pronunciar una palabra. Otra de las funciones de la saliva es preparar los alimentos para el bolo alimenticio para poder realizar la digestión. La saliva también tiene compuestos que nos ayudan para la digestión de los alimentos. Otra de las funciones es de higiene, es decir, de limpieza. Cuando tú estás comiendo, dejas restos alimenticios. Si se ponen a ver, si comes en la mañana y hasta en la tarde te vas a lavar los dientes, ya muchas de las veces no ves los restos de comida, sino ves la placa dentobacteriana, e inclusive puede como desaparecer ese alimento o ese pedazo de comida, de bistec o de carne. Muchas de las veces ya no lo traes ahí. Lo que pasó es que también las bacterias lo descompusieron, pero la saliva, por medio del fluido, del líquido, lo empujó hacia otra parte. Otra de las funciones es la saliva nos mantiene protegidos, es decir, tiene función antibacterial. La saliva, para la gente que no sabe, tiene un pH. Ese pH, lo normal o el promedio neutro, es de 7. Cuando el pH aumenta se le llama alcalino, y cuando ese pH baja se le llama que el pH está ácido. ¿Y esto por qué nos tiene que importar? Porque esto nos va a decir el índice de riesgo de caries que tiene ese paciente o riesgo de enfermedad periodontal que tiene ese paciente. Existe también, además de la cialometría cuantitativa, existe también una prueba de saliva, que es un estudio en el cual medimos cuánta cantidad puedes tener de Streptococcus mutans, cuánta cantidad tienes de bacterias que te pueden causar la enfermedad periodontal, y eso también pues se mide la capacidad o el pH que tú estás presentando. El pH también, la saliva tiene una capacidad de buffer. El buffer o de tampón, como lo conocen, es un ejemplo cuando consumes azúcares
o carbohidratos, estás comiendo el pan, estás comiendo la golosina, te la acabas, la saliva va a tender a un pH más ácido, es decir, si lo neutro es 7, que es lo ideal, cuando acabas de comer algún azúcar o carbohidrato baja hasta 5, por el azúcar, los carbohidratos y el proceso que empieza de la digestión. Entonces, ¿qué pasa ahí? Súmale el azúcar que se pega entre los dientes, súmale que la protección de nuestra saliva ante situación de los azúcares se hace ácido, y eso afecta la mineralización y remineralización de nuestros dientes, y es cuando puede aparecer la famosa caries. La saliva, la capacidad buffer que tiene, como contiene fosfatos y bicarbonatos la saliva, es decir, tú comes el azúcar, lo estás consumiendo, el pH ácido baja, y por sí sola la saliva trata de aumentar la producción, las glándulas salivales de saliva, para alcanzar un nivel de neutro de 7, para que no empiece ese proceso de descalcificación o de desmineralización y afecte la remineralización de nuestros dientes. Para que sean qué maravilla es el cuerpo. Mientras tú estás consumiendo cosas que te pueden dañar, tu cuerpo o la saliva o las glándulas se preocupan por mantener la integridad y el pH o el ambiente idóneo de protección. La saliva tiene la hemoglobulina A, la hemoglobulina M, la G, que son anticuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las veces cuando consumes un alimento y trae una bacteria, tú estás masticando bien sabroso tu comida, pero no sabes que trae una bacteria ahí. Muchas de las veces tu sistema de protección de la saliva, cae la bacteria en la boca, llega automáticamente y la ataca. Y tú ni siquiera te diste cuenta de que te estabas consumiendo una bacteria, y muchas de las veces ahí se destruyen, ahí ataca el sistema inmune y tú ya prácticamente no te enfermaste. Para que se den cuenta que la protección de la saliva es maravillosa. Hay veces que cuando hacemos el estudio de la prueba de saliva y sale que el pH es ácido, ese paciente tiene un riesgo de caries muy alto. Y si tú le das una dieta rica en carbohidratos como papá, como familiar, ese niño va a tener muchísimas caries y va a estar batallando toda la vida, al menos que tengas un buen control de los tratamientos y puedas mejorar ese pH salival. Lo de menos es que vayas con el odontólogo y que si tienes una caries te arregle la caries, te haga endodoncia, es decir, los tratamientos pues te van a ayudar a alargar la vida de tus dientes y crear salud. Pero si no entiendes el origen, que viene siendo la dieta alta en carbohidratos, más ese pH ácido, y si no lo tratas, es estar batalle y batalle con ese tipo de pacientes, porque cada rato les aparece una caries nueva que ya no estaba y cosas así. Son personas que están batalla y batalla porque no identificas la raíz del problema, que viene siendo muchas de las veces el pH salival. Eso está determinado, el pH salival, muchas de las veces por cambios hormonales o inclusive por la dieta del paciente. ¿Qué pasa cuando tenemos un pH alcalino? Un pH alcalino, es decir, los pacientes producen más riesgo de enfermedad periodontal. La saliva tiende a ser más cerosa. Entonces, por lo regular, cuando tienen el pH alcalino, a mí me ha tocado revisar pacientes que no tienen ninguna caries, más nunca han padecido de caries, pero tienen una alta formación de cálculo y de sarro, es decir, son pacientes que por la dieta que llevan o los cambios hormonales, su pH es muy alcalino, producen exageradamente el sarro, y son pacientes que tienen que acudir a la cita con el odontólogo cada 3 meses, porque son pacientes que tienen alto riesgo de enfermedad periodontal. Ya sabemos que la enfermedad periodontal pues, nos puede dejar sin dientes. También existen técnicas para que ese pH alcalino baje o tratemos de llegarlo a un pH neutro. Neutro es decir que te va a proteger, ni es alcalino ni es ácido. Y ahí va a ser un método idóneo para tu cuerpo, para que tenga una buena protección y un ambiente propicio
para que las bacterias no proliferen y te empieces con problemas bucales. Pero recuerden que es muy importante hacer un diagnóstico para llegar a ese punto. ¿Cómo saber que tenemos hipersalivación o hiposalivación? Si eres de los pacientes que empieza a sentir sequedad bucal constantemente, que es la xerostomía, es decir, estás comiendo alimentos y sientes dificultad al tragarlos, o puedes tener lastimadas las mucosas con cualquier cosa muy fácil, puedes también presentar mal aliento por la boca seca, que es halitosis. También hay gente que necesita estar dando traguitos frecuentemente del agua porque hasta el momento de pasar su saliva sienten que les raspa un poquito la garganta. Eso puede ser un tema de hiposalivación. Lógicamente estamos hablando que la hiposalivación puede dar en otras situaciones. Puede decir que si tienes una presión alta o hipertensión, los medicamentos de la hipertensión como efecto secundario es que nos den xerostomía y por lo cual nos va a causar una hiposalivación o producción de saliva menor. Los pacientes que tienen diabetes también tienen riesgo a tener hiposalivación, por lo cual con la alteración de la glucosa también se altera la producción de la saliva. Si eres de ese tipo de pacientes, ¿qué tienes que hacer? Lógicamente el medicamento no lo puedes sustituir porque es el que te ayuda a hacer tu vida diaria y tu control, pero sí lo puedes ir con medio del odontólogo a citas más frecuentes para que él te ayude a que esas sensaciones que son normales por el uso crónico del medicamento o un efecto secundario lo puedas contrarrestar y que no estés padeciendo esas cosas tan molestas. Muchas de las veces existen síndromes como el síndrome de Sjögren's. ¿Qué pasa con el síndrome de Sjögren's? Lo que pasa es que destruye a las glándulas, las va destruyendo, la glándula salival que produce la saliva se va destruyendo. Recuerden que el síndrome tiene un control, mas no tiene una cura o no tiene un tratamiento en específico. Entonces el síndrome de Sjögren, ¿qué hace? Pues va destruyendo las células de la saliva y son pacientes que tienen literal la boca seca. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que tienen más riesgo a tener enfermedad periodontal, a producir caries radiculares, caries en zonas interproximales. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Pues echarle más ganas con el odontólogo. En lo particular, muchas de las veces pues hay que buscar sustitutos. ¿Sabían ustedes que existen saliva artificial? Lógicamente la saliva artificial no es como que tú vayas y la compres, porque hay que determinar el por qué esa glándula salival está afectada. Si padeces del síndrome de Sjögren's, pues tienes que ir al odontólogo para que te haga tu estudio, tu riesgo de caries y poder darte un control en ese tipo de padecimientos tan molestos de la boca, porque muchas de las veces son pacientes que están con ese tipo de síndromes, traen lesiones bucales muy frecuentes porque pues no hay saliva que nos ayude a lubricar. Entonces existen muchos métodos que pues bueno, depende de cada paciente pues para que mejoren su calidad de vida. Si eres un paciente que recibió radiación en cabeza o cuello, la radiación destruye el parénquima de la glándula, por lo cual la disminución de la saliva va a ser considerable y te va a dar hiposalivación. Ese es un riesgo, lógicamente todos somos diferentes, pero por lo regular en los estudios sale que eso es lo que te puede pasar. Pero también hay un problema que es la hipersalivación o cialorrea, que es exceso de producción de saliva. ¿Esto por qué causa? Esto lo hemos visto en una alteración de la glándula salival. Esto es muy frecuente en los pacientes que tienen algún problema neurológico o algún trastorno emocional, ya que en un paciente que tiene, por decir, con algún tipo de parálisis cerebral, a mí me ha tocado revisarlos ya que están babeando constantemente, se les cae la saliva, recorre el carrillo, recorre el cuello, la saliva está todo el día produciéndose y lo que viene pasando aquí es que se causa una sequedad y eso se empieza a infectar. Si se fijan, es muy importante tener como en la vida un equilibrio.
La hiposalivación es mala, pero también la hipersalivación es mala. Entonces tenemos que tener y encontrar en conjunto el odontólogo con el paciente el control para mantener una producción buena y determinar el por qué está pasando. Hay gente por lo regular las prótesis totales, cuando pierden todos los dientes, hay gente que te dice, doctor, llevo 5 prótesis que me han hecho y no me queda. Y ya los revisas, la prótesis está bien hecha, tiene buen soporte, sigue causando úlceras a pesar de que ya no se marque algún punto que esté ahí filosito o algún punto de fricción. Y a final de cuentas la gente está cambie y cambie de prótesis totales, aunque estén bien hechecitas. Y mucha gente no se preocupa, en el caso de los odontólogos, no se preocupa de ver la saliva o la calidad de la saliva. Si eres un paciente que va a tener una prótesis removible o una prótesis total, ese tipo de prótesis totales se soportan del hueso del paciente, de la encía del paciente, y la saliva funge o su función es de lubricación de la mucosa para disminución de la fricción con la prótesis y la mucosa al momento de hablar o de comer, pero también la saliva, si es de muy buena calidad, va a ser como un tipo de vacío o va a ser como un tipo de función de resistor o de pegamento natural. Entonces cuando a mí me llega un paciente que ya tuvo varias prótesis que le pusieron y las prótesis yo las veo de otros dentistas que están bien, primero analizo la calidad de la saliva. Por lo regular a partir de los 50, 60 empieza a disminuir la producción de saliva de manera normal por la pérdida o la función del paso de los años de nuestro cuerpo. Pero cuando veo una buena prótesis en donde ya veo el ajuste, la oclusión y todo está bien, hay un soporte, que es decir, que se sostiene y que no se cae sola, pero que el paciente esté batallando, batalle con úlceras por fricción, que no pueda sentirse cómodo o algo, muchas de las veces ya son pacientes que tienen boca seca, por lo cual si tienen boca seca la producción de saliva no es la adecuada y pues tienen que utilizar pegamentos como el Corega o cosas así, pero no encuentras el agente causal. Yo en lo particular, pues ya cuando veo la prótesis que está bien y veo que el tipo de saliva que tiene el paciente no es la correcta, pues ya hacemos el estudio. Y muchas de las veces, créanme que esos pacientes con saliva artificial ya diagnosticada, es decir, el por qué la glándula salival no produce una buena saliva, con eso tienen y ya no cambiaron una prótesis nueva, porque ya hay sustitutos de saliva que el paciente utiliza, se humedece la mucosa, ayuda a la fricción, ayuda a que la prótesis no se esté pegando en los carrillos y en los labios al momento de hablar. Y eso ayuda mucho a que el paciente tenga mejor calidad de vida sin haber cambiado una prótesis. Recuerden que esto no sustituye una cita de diagnóstico, pero es lo que he visto en base a mi experiencia, que muchas de las veces nos enfocamos en la prótesis o en lo más grande, pero pequeños detalles como el revisar la humectación e hidratación del paciente no lo tomamos en cuenta. ¿Qué hacer para tener mejor producción salivar? Lo ideal es que acudas a tu odontólogo. Recuerda que el 99% de la saliva es agua, entonces lo recomendable es mantenerse hidratado. Podemos hidratarnos diario de 2 litros, que es lo que recomiendan más o menos de agua simple, agua purificada, y eso nos va a ayudar mucho a la producción salival. Espero les haya gustado este video y que hayan aprendido el por qué tenemos que tener una saliva en perfectas condiciones y qué pasa si la saliva no es de buena cantidad o de buena calidad. Recuerden que ustedes apoyan los videos viendo los videos hasta el final y muchas gracias a todos los que nos apoyan. Nos vemos en el siguiente episodio.